Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Psicología del Consumidor, eh, periodo 2026-8 del sistema LATAM. Quien les habla por acá, la psicólogo Doris Urbano, quien es su facilitadora en este periodo. Antes de comenzar la disertación, de esta clase en vivo, pues importante agradecer a la casa de estudios que nos ha acogido por la oportunidad de compartir los saberes y de buscar el conocimiento. Em, lo que hoy nos ocupa, bueno, antes que nada es bueno hablar, por supuesto, de la psicología del consumidor sobre su importancia como ciencia interdisciplinaria aplicada, pero también es importante desde el punto de vista administrativo, si hay algunas dudas, pues en cuanto a la gestión de la asignación, pues también aclararlo. Quisiera aclarar pues que como este es un periodo intensivo y rápido, es importante que ustedes sepan que yo estoy atenta a ustedes en el foro de dudas. Cualquier inconveniente, cualquier pregunta, pues trato de canalizarla rápidamente por allí, de modo que pueda convertirse eso en nuestro canal de intercambio de información. Eso por una parte. Por la otra, también quisiera decirles que este, aunque la asignatura será en unos escasos días, en un mes, pues la posibilidad de aprender de ella, prácticamente un autoaprendizaje, pero es un autoaprendizaje guiado a través del cuestionamiento, es decir, de la pregunta como técnica para asegurar el aprendizaje. De allí que sean dos cuestionarios los que midan pues el proceso de aprendizaje de ustedes. Cada uno con 10 preguntas, cada uno con 3 intentos, cada uno con una hora de elaboración. Este, se les concede una bibliografía aparte de, este, de la bibliografía que está en el aula. Pero quiero aclararles que no es una bibliografía para que ustedes se estresen o se tensionen más porque es una bibliografía de accesibilidad en virtud de que justamente es tan poco el tiempo que ustedes tienen o tenemos para compartir el conocimiento cara a cara, que es importante que ustedes tengan dónde acudir certeramente con un nivel de profundidad académico, con un nivel de profundidad arbitrado por la comunidad científica a la cual pertenecemos, que es de psicología, y por eso pues se recomienda esa bibliografía específica. Por supuesto, parte de los cuestionarios están basados en ellos, preguntas de los cuestionarios, más que todo el libro de Schiffman y Lazar, ¿ok? Y el de Solomon. Sin embargo, les repito, no busca, eh, sin duda alguna, no es nuestra intención que ustedes pretendan leerse esa bibliografía en este tiempo. Simplemente que lo tengan, cuenten con ella para saber dónde buscar y en caso de dudas específicas o de que ustedes ojalá tengan la oportunidad de hacer ejercicio profesional en esta área tan hermosa como es la psicología del consumidor y que cada vez cobra más importancia en las empresas y a la que cada día los departamentos de mercadotecnia de las organizaciones ocupan también más al psicólogo, pues ustedes sepan dónde acudir. Aclarado esto, pues sí entro ya lleno a la asignatura y es un poco
vamos a decir, deshebrar qué es la psicología del consumidor. Bueno, entonces es la asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo, perdón, de consumo masivo en los diferentes contextos, de manera analítica y reflexiva. Fíjense, ahí se subraya de que es de consumo masivo, porque realmente la pretensión es que eh, pues eh, la psicología del consumidor se aboque sobre todo al estudio del comportamiento de los sujetos o de la conducta humana cuando está adquiriendo, comprando, consumiendo o desechando productos que todo la gente utiliza, ¿ok? Enfatiza pues en la conducta masiva. La psicología del consumidor es, por tanto, el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y en preferencia en relación con bienes y servicios que utiliza. Entonces, eh, desde el punto de vista de la psicología, es acercarnos a esos patrones que tiene la persona para consumir, para comprar, para adquirir, para desechar productos. Eh, Esto, por supuesto, estas conductas determinan gran parte de la costumbre y cultura de una persona. Entonces, ¿qué busca la asignatura Psicología del Consumidor? Bueno, por una parte, analizar la interdisciplinaridad teórica, es decir, mm, ver en cuáles son las coincidencias y cuáles las diferencias entre las diferentes asignaturas que tratan el estudio del comportamiento del consumidor. Esto es muy rico, estudiantes, jóvenes, participantes, porque realmente es un gran conglomerado de, vamos a decir, de ciencias y áreas y subvariables que influyen en la conducta del consumidor, lo que hace que coincida en ellas gran variedad de disciplinas científicas. Ya vamos a ver algunas, pero desde el punto de vista de la psicología del consumidor actual, se determina o se ha estimado, más bien se determina, no se ha estimado, que aproximadamente son 16 áreas que confluyen alrededor de todo lo que es el comportamiento del consumidor. También pretende como asignatura estudiar las bases teóricas propias de la psicología que se aplican a la conducta del consumidor, no solamente ver cómo nos relacionamos con las otras disciplinas y cómo actuamos y de cómo es el proceso vamos a decir, el proceso que se da entre ellas, sino que además vamos a profundizar sobre o debemos profundizar sobre las bases psicológicas propiamente dichas que inciden en el estudio del comportamiento del consumidor y pues luego evaluar el impacto en la conducta de adquisición y consumo. Es decir, también la psicología del consumidor em, verifica la factibilidad de la aplicabilidad, ¿verdad? A través de la forma como se investiga estas conductas, ¿ok? De compra y consumo o de adquisición y consumo de bienes, productos y servicios. Les decía entonces que en la psicología del consumidor o con la psicología del consumidor
en el estudio de la conducta del consumo humano, inciden varias disciplinas, varias ciencias sociales y exactas, varios enfoques, influye en disciplinas, ¿ok? Varias disciplinas. Entonces, si lo vemos un poco desde el punto de vista histórico, realmente como área de investigación enfatiza en la investigación de la conducta del consumidor, se enfatiza es a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los patrones de consumo antes de la Guerra Mundial, pues muy tradicionales, enfatizaban sobre todo, aunque existía un concepto de moda, un concepto de suplir necesidades, estaba orientado fundamentalmente a la visión de justamente de adquirir eh, bienes, productos y servicios para satisfacer necesidades. Ese era el enfoque fundamental en esa época. Después de la Segunda Guerra Mundial, un hito histórico importante donde merma considerablemente la cantidad de ciudadanos que poblan el mundo y donde, vamos a decir así, los poderes mundiales determinan que para asegurar el progreso humano es importante satisfacer necesidades más allá de las simples perentorias y que por eso debe profundizarse el proceso de industrialización, es cuando realmente comienza este gran proceso masivo también vamos a decir así, de mercadotecnia y con ello, pues, del estudio sistemático de las necesidades de ese consumidor y de satisfacer incluso eh, necesidades o requerimientos que incluso él podía, el sujeto, el consumidor, podía no haber tomado en cuenta. Es en esta época, después de o a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que comienza este énfasis, pero existen en ese momento ciencias sociales, vamos a decir, ya típicas, tradicionales, que se hacen cargo de esa responsabilidad o más bien le encargan las empresas a ellas, como es el caso de la economía, que como bien sabemos, la economía es la ciencia que se encarga de la administración de los recursos de la mejor manera posible para la satisfacción y el logro de objetivos de una determinada grupo social o personal. Pues se le encarga a ella tradicionalmente como la profesión más, vamos a decir, más expedita, más claramente definida en su rol de administrar recursos, lo mejor, que se encargue entonces de estudiar los mercados de consumo, qué es lo que esta población de esta época requiere, cómo se pueden incorporar los bienes que están produciéndose en las industrias incipientes con una pretensión de desarrollo, cómo puede hacerse para que sean aceptados por esta población que viene de una guerra, que está acostumbrada a sobrevivencia, que a lo mejor no percibe la necesidad de algunos objetos o productos, y la economía empieza a hacer estudios a grandes grupos, es decir, empieza a investigar socialmente cuáles son estos patrones y se basa en la estadística fundamentalmente, que era una de las
ciencias aplicadas, de las ciencias exactas, aplicadas para determinar tendencias para basar sus investigaciones. Sin embargo, se da cuenta de que el hombre no es solamente racional, o sea, que no lo podía estudiar nada más desde el punto de vista de estas son unas necesidades o se creó este bien con el objetivo de que la persona consuma, por ejemplo, hojuelas de maíz, con como una forma más rápida de alimentarse, puesto que la persona no es completamente, no toma las decisiones de consumo de manera solamente racional o por administrar recursos, o sea, sacando cuentas de si me conviene o no. Se dieron cuenta que eso no es suficiente, que había que estudiar socialmente con mayor profundidad a la persona, determinar por qué perdón, porque se comporta de determinada manera en un grupo social y de otra forma con otro grupo social, porque algunos grupos sociales prefieren algunos objetos y otros sujetos, otros grupos sociales prefieren otros porque aparentemente, aunque el producto sea bueno y ofrezca ventaja, la persona no lo adquiere. Entonces se tuvieron que acudir a profesiones que en ese momento estaban empezando o más bien todavía estaban en una etapa novel, joven, de vamos a decir, investigación y aplicación, como era la sociología, la psicología social, con sus estudios de preferencias, actitudes, disonancia cognitiva, porque hasta ese momento, si nos acordamos como psicólogos, era más que todo el énfasis estaba en la psicología experimental, conductual, en las interpretaciones psicoanalíticas y poca, todavía muy incipiente en todo lo que era la psicología del desarrollo, la psicología de las masas, la psicología eh, 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 varias aplicabilidades de la psicología práctica. Entonces, todavía estaba en desarrollo y eso hacía pues que fueran estas ciencias de estudios sociales como la sociología, la disciplina de la psicología social que estaba estudiando los grandes fenómenos de las masas, la antropología cultural, la antropología natural también, quienes estaban, vamos a decir, de alguna forma enriqueciendo los estudios o las investigaciones que se le habían dado responsabilidad a la economía de guiar. Va evolucionando, todas estas disciplinas van enriqueciendo y van creciendo y van haciendo que se vuelva más independiente cada una de ellas en su aporte al estudio de la conducta del consumidor hasta que realmente la aplicabilidad práctica de la publicidad y mercadeo toma, vamos a decir, las riendas del estudio o de la investigación interdisciplinaria del estudio del comportamiento del consumidor y es entonces cuando realmente estamos hablando ya en 1970, ya ha pasado un tiempo en desarrollo donde realmente se impone todo un sistema de lo que es la publicidad y el mercadeo de manera fuerte, fortalecida, como, vamos a decir, el núcleo central del estudio del comportamiento del consumidor, o más bien como la receptora de todas estas eh, em, otras disciplinas
para ejecutar finalmente todos los programas y diseño de colocación de productos o rediseño de nuevos productos en el mercado para un consumidor latente o posible. Por supuesto, esto no se puede lograr si no contamos con los medios de comunicación, em, las vías, las fuentes de cómo alcanzar al nicho, cómo comunicarle a los diferentes nichos, a los diferentes consumidores, pues la información, el producto, ponerle a su disposición sus bienes, y eso es a través de las nuevas tecnologías, todo lo que significa los TICs, ¿verdad? Modelos de información y comunicación a través de las tecnologías de vanguardia para hacer que realmente eh, se llegue a la población consumidora. Entonces podemos ver que realmente es intrincado el estudio del comportamiento del consumidor. En tanto consumidor están allí confluyendo diferentes disciplinas y ciencias sociales, exactas, matemáticas, para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Para acercarse fielmente de una manera muchísimo más confiable y más dirigida específicamente a los diferentes nichos o poblaciones de consumidor a atender. Aclarado que este panorama de lo que significa el estudio del comportamiento del consumidor y de cómo nosotros como psicólogos podemos aportar en esta interdisciplinariedad de investigación y de estudio de la conducta del consumidor, nosotros tenemos temas específicos, ¿verdad? Que aportan de una manera contundente y directa a estas investigaciones, a este crecimiento, a este entendimiento de la conducta del consumidor. Y podemos hablar de cuatro grandes ramas. Realmente hay unas, son más, pero enfatizamos en estos temas propios de la psicología del consumidor, como es la percepción, la motivación, las actitudes y la personalidad. Detrás de todos estos cuatro temas hay un proceso intrínseco que se da, que es el proceso de aprendizaje, el cual pudiéramos decir que es el quinto tema propio de la psicología que se inserta dentro de la psicología del consumidor. Cuando hablamos de percepción, hablamos de ese proceso inicial de búsqueda de información, de organización de esa información y de eh, darle sentido a esa información, ¿verdad? De tal manera que la persona, en este caso el consumidor, eh, tome información del medio externo lo más precisa posible a cómo el medio realmente se lo quiere ofrecer. En ese proceso de capturar esas sensaciones y darle sentido a esos estímulos, es decir, organizar la información, existe un proceso que el cual puede ser objeto de distorsiones, de bloqueos, de selecciones perceptivas, ¿ok? En fin. Y esos temas específicos del psicólogo, de investigación psicológica y de aporte de la psicología hacia el estudio de la conducta del consumidor. Entonces es un tema bien interesante que nosotros estamos aportando como psicólogos.
Luego también tenemos otra gran área de esa interpretación de la conducta del consumidor, en donde estamos facilitando el proceso de interpretación de ese comportamiento humano. Y es todos los temas, y en eso somos ricos los psicólogos, porque tenemos diferentes autores que han estudiado teorías muy fuertes, como la teoría de Maslow, conocida por todos ustedes, y su pirámide, su jerarquía de las motivaciones, la teoría de Alderfer, con sus tres también tipos de motivaciones, la teoría de McClelland, la teoría de Bloom. Entonces tenemos teorías motivacionales bastante conocida y aplicable a este estudio o a este fenómeno del estudio de la conducta del consumidor. Posteriormente, y no menos importante, el sujeto se hace juicios a favor o en contra de un objeto de consumo, dependiendo de todo lo que es su historia personal, sus relaciones sociales, sus grupos de intereses, su edad, su situación sociodemográfica, dónde está sentado, ¿verdad? Desde el punto de vista de su geografía, sabiendo que no es lo mismo una persona que vive siempre en un polo, en Alaska, que el que vive en pleno trópico, que tiene actitudes, historias diferentes, que hace que, bueno, tenga diferencias como conducta de consumidor. Y ese tema también muy interesante, es cada día más investigado, el tema de actitudes, también es propio del estudio del psicólogo en la conducta del consumidor. Finalmente, hay todas aquellos elementos, rasgos que nos estructuran como nuestra manera de comportarnos, de estilo de actuar permanentemente, también influye en nuestros patrones de consumo, en cómo consumimos, en qué consumimos, en cuándo consumimos. Y esas características que llamamos personalidad, esos rasgos, esas estructuras permanentes de nuestra conducta, pues también inclinan a favor o en contra de determinado bien o producto su adquisición. Y estos serían como, señores, los cuatro temas fundamentales que estudia, profundiza, investiga la psicología del consumidor y ha desarrollado teorías de consumo humano en base a estos cuatro temas tan ricos que existen alrededor de ellos ya teorías en donde confluyen los cuatro elementos muy elaboradas, como por ejemplo tenemos la teoría de Engels, de comportamiento del consumidor, para lo cual quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a ver los videos que se subieron en el foro de anuncios, porque son unos videos cortos de ver, pero que dan ideas claras de estos diferentes, vamos a decir, enfoques psicológicos, enfoque psicológico de estos temas, como tenemos el modelo de Nicasia, el de Howard Schultz, el de Beckman, el de Engel, y bueno, otros modelos ya de en sí de conducta del consumidor, ya no viéndolos como temas específicos psicológicos, sino ya como modelos de conducta de consumidor. Si lo vemos detalladamente, si lo fraccionamos, nos encontramos que, por ejemplo, el proceso de percepción del consumidor es un proceso en donde el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos que vienen del medio externo, ¿verdad? Para darle un significado coherente al mundo y
por medio de las sensaciones, ¿verdad? De los aparatos sensoriales que tenemos, como el oído, la vista, el olfato, el gusto y la piel para sentir, podemos capturar esa información del medio externo y escoger nuestras preferencias. Como consumidores, este proceso nos lleva a tres fenómenos perceptuales muy recurrentes y muy estudiados en la psicología del consumidor, que es la selección perceptiva, la exposición selectiva y el bloqueo perceptual. Entonces, estos serían como riesgo que se asume en la investigación del comportamiento del consumidor cuando el sujeto interpreta o organiza esa información de una manera em, específica. Entonces, la persona, por ejemplo, tiende a buscar aquello que más se parezca a él, que más le agrade, que más lo refuerce. Y por supuesto se expone, dirige su mirada, dirige su atención hacia aquellos objetos que puedan ser de su interés. Por el contrario, cuando la persona no organiza o no le da un sentido particular a la información, o la selecciona como desagradable, como disonante, como emocionalmente no atractiva, pues la persona tiende a bloquearla, a llevarla al mundo del inconsciente, a no recordarse de ella. Entonces, estos fenómenos siempre están presentes en la investigación de conducta del consumidor porque son fenómenos perceptuales recurrentes que deben estudiarse para ver la especificidad de ese consumidor frente a determinado producto o servicio. Siguiendo con el tema, nos encontramos que, por ejemplo, en conducta de consumo, hay algunos factores determinantes que pueden distorsionar eh, la percepción del consumidor de manera significativa. Uno de esos factores distorsionantes, los cuales enfatiza mucho el mundo de la mercadotecnia, es la apariencia física. Para el sujeto humano, aquello que se parece más a sí mismo o que em, le evalúa como atractivo, es lo que más recuerda o lo que más va a tender a utilizar. Entonces, hay que hacer en psicología del consumidor, en las investigaciones de conducta del consumidor, que el bien, el producto o el servicio resulte atractivo para la persona. Y ese nivel de atracción que produce una influencia positiva hacia ese objeto es lo que se conoce como una apariencia física atractiva. Pero existen también otros elementos, como son los juicios previos que tenemos a través de nuestra historia de vida particular. Vamos formando juicios que se convierten luego en ideas fijas, permanentes, duras de cambiar, a las que denominamos estereotipos. Y esos estereotipos también están muy presentes en la conducta del consumidor. Y desde el punto de vista de la psicología, pues debemos abordarlos para estudiarlos con profundidad para o bien determinar sus causas y ver qué viraje se le puede hacer o desmantelarlo en caso de que no sean útiles
conveniente para el comportamiento social. En la psicología del consumidor hay algo muy específico que se llama primera impresión. Esto se estudia con mucho énfasis en lo que hacemos psicología del consumidor, porque cada vez que una organización va a lanzar al mercado un nuevo producto o ha rediseñado un nuevo producto, bien o servicio, pues sabe que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Eso es una impronta que vamos a decir ahí, que se adhiere a la conducta del consumidor la primera vez que ve, toca, experimenta el producto. Luego, después de esa experiencia, ya vendrán futuros aprendizajes, pero esa primera impresión ya se conformó como una carta de presentación difícil de modificar si es para mejorar. Ahora, lo que sí se puede hacer es permanecer intacta, es decir, permanecer una buena imagen. Es menos difícil acrecentarla, pero, perdón, disminuirla, pero acrecentar una primera impresión negativa es muy difícil. Y desde el punto de vista de conducta del consumidor, de publicidad, mercadeo, comercialización, es muy peligroso. Puede determinar eh, la finalización sin arrancar del uso del producto. Es decir, productos que se desechan desde el momento que son incorporados al mercado. Eh, Cantidad de ejemplos, cantidad de ejemplos hay, pero un ejemplo que pasó en Venezuela, que a lo mejor ustedes estaban pequeños o le comentaron su familia, etcétera, es que había unos productos que surgieron para ser más económicos en el mercado, pero igual de potentes, que eran unos productos que llamaban tapa amarilla. Es decir, porque el envase los caracterizaba por ser blanco, no transparente, sino blanco y tener una tapa amarilla y eran productos de limpieza del hogar. Los primeros productos no fueron tan satisfechos, tan satisfactorios, y resulta que el mercado de consumo los rechazó, no fueron atractivos. Y después sacaron otros productos y costó mucho que el venezolano cambiara su apreciación sobre esos productos. Supónganse que no fue bueno la entrada del desinfectante, pero resulta que el cloro era muy bueno, que el jabón líquido también era bueno, pero las personas por esa primera impresión eh, arrastró a los otros bienes de la marca. Entonces esto es importantísimo y hay muchísimos ejemplos de mercado del consumidor donde esto sucede. Hablábamos de las motivaciones del consumidor con sus diferentes teorías, ¿verdad? La teoría de la jerarquía de necesidad de Maslow con sus 5 niveles, la teoría de Alderfer con sus 3 niveles y que son también compatibles con la teoría de Maslow, la de Alderfer entonces, las tres, y la teoría de McClelland como los más representativos de las motivaciones del consumidor. Con respecto a las actitudes, también existe toda una investigaciones para en psicología del consumidor para investigar los juicios a favor o en contra, sobre todo sondeos de mercado. Y por último, la personalidad también determina nuestra tendencia a adquirir y a consumir. Lo que somos, si somos estrictos, si somos prácticos, si somos introvertidos, si somos elegantes, y todo, también influye. De modo que todas estas son características psicológicas que influyen en la conducta del consumidor. Hasta aquí